Buenos días, damos la bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen la voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que todas sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión crea conexión. A través de esta ventana sentimos que quienes hacen parte de la televisión forman también nuestro entorno e incluso son nuestra familia. Y aunque este reconocimiento por parte de las audiencias se convierte en un espacio de cercanía entre estas caras detrás de la pantalla y las audiencias, a veces esa relación se tergiversa y abre la puerta al asedio que sufren muchas personas en televisión. Además de la presión propia del medio, ¿qué presión externa sufren las personas que trabajan en televisión? ¿Es un fenómeno nuevo o es a partir de la emergencia de las redes sociales que se han configurado espacios que incitan a la agresión verbal y al insulto? ¿Sucede lo mismo desde este medio hacia los televidentes? Para hablar de ese tema nos acompañan esta mañana Natalia Cortés, comisionada de ACA, que apoya al equipo de Oficina de Mujer y Género. Muy buenos días, Natalia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. También está con nosotros Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Buenos días, Ángela. Muy buenos días, Mario, y un saludo para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Muy bien, y está con nosotros Adriana Hurtado, que es la presidenta de la Directiva Nacional de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Buenos días, Adriana. Hola Mario, buen día y buen día para todos los invitados y por supuesto para los televidentes. Muy bien. Y a lo largo del programa también estará con nosotros Elianes Garrido, presentadora de Lo Sé Todo y destacada actriz, modelo y bailarina colombiana, aparte de ustedes, televidentes, que participan con videos, correos a través de distintos soportes. Para iniciar, veamos qué dicen los televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Es que se ha perdido la intimidad de las personas que están expuestas a través de la televisión, en el sentido de que cualquier persona a través ahora de las redes sociales manifiesta su opinión de acuerdo a cómo reciben una nota o una noticia de hechas personas. Cada persona debe decir sus pensamientos y ninguno tiene derecho a juzgarlo, ni lincharlo, ni hacerle nada. Como público, ser respetuosos en ese aspecto, porque el público de esa manera ataca al artista y el artista, de manera de defenderse, también suele atacar a veces al público. Me parece que es un abuso a la responsabilidad, a la intimidad y al respeto a las personas mismas. Por ser personas públicas, pues también tienen derechos a las personas como si fueran personas de común. A ver, están los televidentes planteando esta perspectiva que tiene múltiples matices que aquí hemos tocado en diversas direcciones en otros programas, pero que hoy hemos enfocado un poco a este asedio que existe sobre las denominadas figuras públicas solo por el hecho de serlas. ¿Tú qué piensas, Natalia, sobre lo que dicen los televidentes y sobre el tema que ellos mismos nos han planteado? Bueno, yo me siento identificada con varios de ellos cuando dicen que pues si hay una violación a la libertad de opinión, hay que recordar que los actores somos intérpretes de una ficción, pero también somos personas. O sea, el oficio de ser actores no es un oficio 24/7, es una parte de nuestra vida, es nuestro trabajo, como quien va a la oficina y por 8 horas es secretaria o es administradora o es vigilante. Durante un tiempo de su vida, esa persona ejerce ese ejercicio, realiza ese ejercicio. Pero hay otras dimensiones de la vida que son importantes y que deben ser respetadas, que deben ser cuidadas, como nuestra vida privada, como las opiniones que damos, pues porque también somos seres humanos y también estamos atravesados por un ámbito social, político, religioso. Muy bien, ahí es muy importante porque durante mucho tiempo, desde acá, les decimos a los televidentes, hagan el juego del como sí, créanle, materialicen la ficción, ¿verdad? Y la no ficción, incorpórense. Y ahora les decimos, sí, hasta cierto punto. Es decir, también separen al actor. Créanle, háganlo verosímil, pero hasta cierto punto, ¿no? Claro, en la interpretación
hay un acuerdo, tal vez nunca se ha hablado de ese acuerdo, pero hay un acuerdo implícito y es, vamos a jugar a que yo represento una historia y tú te la vas a creer. Y ya los juicios que a ti te generen esa representación, pues aplícalos a tu vida, pero no te tomes personal y no pienses que lo que se está interpretando es la realidad. Hay una confusión entre pensar que los actores mentimos. Los actores no somos mentirosos, los actores somos intérpretes de una historia que se crea. Y acá hay otra cosa importante, y es que muchas veces cuando se representan hechos históricos, la gente tiende a pensar que así sucedió el hecho histórico tal cual. Y no, o sea, hay que pensar que para televisión, para cine, para teatro, se necesita que argumentalmente se generen unas nuevas historias. Entonces siempre es importante recurrir a los textos históricos y verificar si la información que recibieron es real o no, así como recordar que el actor solamente en ese momento es como un canal o un mensajero, pero no es esa persona en la vida real. Siempre separar, así como siempre insistimos en nuestra vida personal. Una cosa soy yo en mi trabajo, cualquiera que sea, y otra cosa soy en mi casa, en mi vida personal. Elianis, ¿a ti te ha pasado en tu desempeño como actriz y como figura pública? ¿Cómo lo interpretas? En persona han sido quizá contadas las veces con una mano en la que alguien me ha hecho un comentario, bien sea o sobre el episodio del reality o sobre alguna opinión personal mía dentro del programa que presento desde hace casi 4 años, Lo sé todo Colombia, que claramente es un formato de entretenimiento, de farándula, que genera también múltiples opiniones divididas desde nuestras posturas como panelistas frente a las situaciones de la farándula o frente a las notas del mundo del entretenimiento, y también con varios personajes, en especial con mi último personaje, Dayana en Cinceno 6 Paraíso, en el final del Paraíso, porque al verla a ella como una villana y con todas las cosas que pasaron dentro de la serie, muchas personas se tomaban a pecho el personaje sin entender o sin asimilar quizá que el personaje no es la actriz, que el personaje ha sido escrito, ha sido dirigido, que los diálogos no son inventados por la actriz, que las situaciones que vive el personaje con los protagonistas o con aquellos a los que la gente le tiene cariño, los personajes blancos buenos de las historias tampoco son reales. Ángela, desde la FLIP, ustedes me imagino reciben continuamente inquietudes, quejas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Nosotros desde la FLIP hemos defendido y sabemos que las periodistas son figuras públicas que deben ser tolerantes a la crítica que se hacen a partir del trabajo periodístico que ellos hacen. Pero siempre hemos defendido que estas críticas se tienen que hacer en el ámbito del respeto y de la garantía de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y en algunos casos estas críticas sobrepasan la protección de estas esferas y nosotros nos encontramos con que terminan convirtiéndose en agresiones que atentan contra esa libertad de prensa. Entonces nos encontramos en un escenario donde hay amenazas, hostigamientos, actos de acoso judicial en contra de los y las periodistas. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en lo que va corrido del año 2021, hemos identificado 151 amenazas contra periodistas que se dan en distintos escenarios. Uno de los escenarios más predominantes es, en efecto, las redes sociales, y otros hechos de acoso judicial, que es una práctica en la cual hemos identificado que abogados, personajes, figuras públicas acuden a los tribunales a denunciar hechos de injuria y calumnia ante la Fiscalía o a iniciar procesos civiles o acciones de tutela que tienen como fin intimidar a los periodistas y acallar las denuncias de alto interés público que ellos están realizando, y que al final y al cabo genera un efecto de autocensura por parte de ellos, pero también de autocensura de otros colegas que se abstienen a publicar sobre estos hechos sobre los cuales pues están evidenciando que se están generando amenazas o agresiones en contra de otros colegas. Y los más afectados también en este escenario pues somos nosotros, los televidentes y las audiencias, pues que dejamos de recibir información que es de alto interés público. Comienza aquí un dilema, ¿no? Invitamos a los televidentes, a los usuarios, a las audiencias a expresar su libertad de expresión, y hasta dónde ponerle la rayita, el límite. ¿Cuándo deja de ser libertad de expresión, crítica dura, a veces necesaria, y en qué momento la raya pasa a los terrenos donde se prenden las alarmas? Adriana. Generalmente, digamos que tenemos que partir de 2 elementos. El primero es que cuando hablamos de libertad de expresión nos estamos refiriendo
a dos dimensiones que están consagradas y por los estándares internacionales, y es la libertad de prensa, el respeto por el trabajo periodístico, y el otro tema que tiene que ver con el derecho a la información, ese que tienen todas las audiencias a recibir información que no tenga ningún tipo de condicionamiento y que sea totalmente libre. Y en ese sentido, las prácticas que nosotros hemos registrado es que generalmente el acoso judicial parte de otro tipo presuntamente de vulneraciones al buen nombre, vulneraciones a la intimidad, y a partir de ahí incluso muchos funcionarios públicos, digamos, que deciden intervenir y presentar denuncias contra periodistas, hombres y mujeres. Lo alarmante es que muchas veces los jueces y las juezas no hacen una ponderación de estos derechos y entonces deciden incluso activar mecanismos que muchas veces lo que hace es desgastar el aparato judicial. Por ejemplo, no se tiene en cuenta todo el tema que tiene que haber, por lo menos para la libertad de prensa, en relación con la rectificación. Son formas de presión absolutamente indebidas. Escuchemos a nuestros televidentes a propósito de las inquietudes que nos plantean. Hola, ¿de qué manera la televisión puede impulsar el respeto a la intimidad de las personas públicas? Muy bien, respeto a la intimidad. Y un poco lo que hablábamos, ¿dónde comienza la intimidad? En un momento determinado les decimos también a los usuarios, ustedes que se exponen públicamente a través de la ficción, hay un límite, ¿verdad?, entre esa vida pública y esa vida privada, ¿no? ¿Cómo lo estableces tú? ¿Cómo se establece desde ACA? ¿Cómo lo deben establecer los televidentes? Sobre todo lo que hace ACA es acompañamiento desde pedagogía y prevención. Sin embargo, es un tema que se ha manejado de una forma personal, pero yo sí creo que hay un riesgo muy alto porque, por ejemplo, para actrices y actores es necesario, en muchos casos, registrar cierto número de seguidores para poder obtener personajes o papeles dentro de series, películas y productos audiovisuales. Entonces, eso empieza a romper ese límite porque entonces yo cada vez tengo que mostrar más, cada vez tengo que exponerme más para conseguir más seguidores, para agradarle más al público y para que mi trabajo sea una constante. Entonces, ahí es muy importante, eso que acabas de decir, tú es absolutamente clave. Entonces, se le pide a la figura pública, actor, actriz, esa exposición, que sea polémica, que genere, que se haga sonar. No se pide explícitamente, pero a uno sí le dicen constantemente, tienes que aumentar tu número de seguidores. Hay muchos compañeros que cuando dan opiniones políticas o religiosas muy fuertes, pierden seguidores y entonces manager llama y dice, oye, estás perdiendo seguidores, ten cuidado. Al entrar en estas dinámicas polémicas, un poco la respuesta de las audiencias en una perspectiva o plataforma caliente como es la narrativa digital, suscita este tipo de inconvenientes. Por supuesto que no se justifican. En tu caso, Elianis, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Cómo has logrado esa diferencia entre tu vida personal, dormir tranquila y realizar tu trabajo en medio de críticas o asedios? Entendí que yo lo que quiero, lo que deseo, es que la gente vea mi trabajo. Donde quiera que Dios me ponga a mí como bailarina, como instructora, como presentadora, como actriz, como conductora de eventos en vivo, animadora o en radio, siempre deseo que la gente hable de mi trabajo. Y si hay algo que opinar de mi vida personal, a lo que yo di la entrada, lo asumiré. Pero el tema de especular no es tan chévere. Entonces, creo que he entendido que deben haber, me guste o no, dos Elianis. La Elianis que conoce mi familia, la Elianis que conoció mi pareja, la Elianis que conocen mis amigos, mi círculo más cercano, y la Elianis, figura pública que se debe a los medios de comunicación, pero por encima de todas las cosas, que se debe al público que le ha dado todo, porque es el público el que ve mis programas, el que consume mis productos, el que me sigue en redes. Entonces trato de compartir lo bonito de esta Elianis, sus gustos, sus pasiones, en algunos momentos, quizás los momentos difíciles también, para que la gente vea que somos de carne y hueso. Muy bien, Natalia, en el caso del periodismo suceden cosas parecidas. A veces el periodista, por generar una campana de audiencia, también puede recurrir a adjetivos, a verbos, a expresiones que sobreemocionan a las audiencias y sacan a las audiencias de lo corriente. ¿Cómo no normalizar
expresiones desde acá para que no haya expresiones desde allá, porque finalmente la responsabilidad primera tiene que ser de los medios de comunicación. Hay que distinguir precisamente cuáles son estas prácticas que están protegidas por la libertad de expresión, que pueden llegar a ser incómodas en todo caso, pero que tienen esa protección constitucional, y aquellas prácticas que podrían estar incurriendo en, por ejemplo, en discrepancias frente a información para las audiencias. Y justamente de eso se trata este espacio, Adriana y Ángela, y es pedagogía, ¿no? El deber ser, cómo hacer que las audiencias respondan sin entrar en los terrenos de la censura o de los vetos, con la libertad, pero con mesura, con el deber ser, Adriana. Yo también quisiera traer acá a este escenario que incluso los mismos periodistas en algunas ocasiones ven restringida su posibilidad de expresarse en redes sociales. Existen algunos manuales incluso de redacción y de estilo y manuales internos en empresas periodísticas que les impiden que ellos puedan pronunciarse frente a cualquier tema. Y por eso hacemos pedagogía con los periodistas para saber hasta dónde también con su lenguaje están fomentando, por ejemplo, prácticas discriminatorias contra población protegida, población víctimas. Desde la época de Medios para la Paz, desarmar la palabra, desarmar las estrategias narrativas que sobreemocionan a las audiencias, porque las audiencias reaccionan. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y todos los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes han hecho llegar a nuestro buzón con Laura Pardo. Laura, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes que se conectan esta mañana con nosotros en Canal 1. El primer correo que nos llega dice: he observado que muchas personas tienen dificultad de entender noticias con entrevistas en inglés, porque el tamaño de la letra de la traducción no es visible. Nos escribe Pedro Granados y Manuel Antonio Gamboa. Es clara que debe haber una coherencia entre lo que hace un medio informativo cuando pone los banners de traducción. Si los pones para que los televidentes los lean, no es simplemente para cumplir un requisito. Entonces, los televidentes no ven siempre televisión en condiciones óptimas y hay que pensar en esta tipografía que sea fácilmente legible. Laura. Otro correo que también nos llega dice: siempre hay animes para los hombres, ¿por qué no para las mujeres? Nos escribe Angélica Patricia Londoño. En el mismo sentido, cuando uno puede ver los animes, de pronto no pasan el anime que uno quiere ver. Nos escribe Juan Pablo. Muy bien, los animes gustan, hay que darle gusto a todas las audiencias que lo siguen, Laura. Y para finalizar, otro correo que nos llega dice: doy una sugerencia, que programen RBD, es una buena novela. Nos escribe Impresionarte Publicidad. En el mismo sentido, siempre las mismas películas. Nos escribe Denis Mercedes Mosquera. Sugerencia y crítica válidas desde la perspectiva de los televidentes que aquí potenciamos. Agradecemos a Laura Pardo por los correos que nos hace llegar y a los televidentes que nos escriben y participan activamente. Y a propósito de televidentes, quieren, para reincorporar el tema que tratamos esta mañana, preguntarle a nuestro panel. Escuchemos. ¿La televisión ha defendido o implementado mejoras para que no acosen a las personas que trabajan allí? Muy bien, ha implementado esquemas, ha implementado estrategias, ha implementado pedagogías. ¿Tú cómo lo has vivido desde la perspectiva de acá? En la formación de los actores sí, pero los medios también contribuyen en esas estrategias. Bueno, es que el tema del abuso y el acoso es un tema que se está tratando, o sea, es un tema nuevo realmente, tanto que muchas veces el acoso y el abuso sucede porque la persona que acosa o abusa ni siquiera sabe que lo está haciendo. Le preguntamos a Ángela si, aparte de las estrategias que ustedes desarrollan en la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿conoces en los medios estrategias en este sentido y si deberían iniciarse? Pues desde la Fundación para la Libertad de Prensa nosotros realizamos acompañamiento a los periodistas que se ven afectados por el ejercicio del trabajo periodístico y en ese sentido realizamos un proceso arduo de documentación de este tipo de agresiones e iniciamos algunas acciones que van desde iniciar la ruta de denuncia con Fiscalía General de la Nación, solicitar medidas a Unidad Nacional de Protección y dependiendo pues
pues si estamos hablando de funcionarios públicos, por ejemplo, que son los que activan estas agresiones, pues también implementamos otra serie de acciones estratégicas. Y creo que acá sí es importante, Mario, llamar la atención también para los medios de comunicación, porque ellos deben contar con protocolos de autoprotección, estrategias de seguridad y demás para hacer frente a estas agresiones también desde las mismas salas de redacción y poder brindar a los periodistas que se ven atacados en su libertad de prensa. Bien, tú mencionabas, Adriana, algunas de las estrategias desde FECOLPER, pero ¿conoces experiencias desde la perspectiva de los medios de comunicación en esta idea pedagógica fundamentalmente de ayudar a blindar a quienes hacen televisión frente al eventual acoso externo? Digamos que nos ha sorprendido muchísimo también algunas estrategias, por ejemplo, para tratar de prevenir o de actuar cuando una mujer periodista, por ejemplo, es acosada sexualmente, incluso por sus mismos compañeros. Hubo un par de casos hace algunos años en los cuales, digamos, lo que se hizo fue estigmatizar y seguir discriminando como a la mujer, revictimizarla, y vemos que ni siquiera hacia el interior esos protocolos actúan de forma adecuada. Y yo creo, Mario, que nos falta muchísimo trabajar también desde la perspectiva de las audiencias, porque, por ejemplo, cuando se trata de mujeres periodistas hay una carga adicional, una presión a través del lenguaje en las redes sociales, intimidándolas incluso con su vida sexual y su vida íntima. Esto, digamos, también lo hemos notado en particular con las mujeres que se atreven a poner también su voz y no solamente, pues únicamente como los temas de redacción. Casi siempre se busca silenciarlas y no es con su vida íntima, haciendo presiones, por ejemplo, amenazas que, a diferencia de los hombres periodistas, llevan consigo amenazas a su vez a sus hijos y a su núcleo familiar. Muy bien. Elianis, ¿tú has sentido apoyo de alguna índole, de alguna institución, de alguna instancia cuando has sido acosada? Hasta el momento no lo he necesitado. Sí sé que ellos brindan apoyo y respaldo a muchos artistas, sobre todo cuando ya las críticas salen de las redes sociales, al acoso. A mí no me ha pasado, espero que no me pase en nombre de Dios, pero en mi vida no me ha tocado hasta ahora. Y pues no puedo hablar con desconocimiento ni con ignorancia, me tocaría investigar más exactamente, pero no lo he necesitado. Digamos que el 85% de las personas que me siguen o que ven nuestro programa o que me han apoyado en mi carrera en estos años han sido personas que han sumado de manera positiva. Muy bien, entremos en el terreno de las recomendaciones, de las tareas, de las propuestas. Hemos hecho ya el diagnóstico. Es momento de decirle a nuestros televidentes, a nuestras audiencias y a los medios en general qué hacer. Pero comencemos por los mismos televidentes que a través de nuestro correo y a través de nuestros canales proponen y tienen ideas en este sentido. Hay que trabajar un poco en la cultura del respeto, del buen trato. La idea sería que lo respetaran, que fueran personas más tranquilas, que se dieran cuenta como del papel que desempeñan cada uno en la sociedad. Quisiera decirles que protejan sobre todo más a la mujer, ¿cierto? Porque esos los acosos y quejas y eso se queda siempre así. Si la televisión tuviera un poquitico más de pronto de respeto hacia ellos, no, la gente no los juzgaría ni nada. En los medios de comunicación se perciben y se permite, digamos, el abuso con la utilización incorrecta del lenguaje. Muy bien, como estamos hablando de televisión y desde la televisión, Ángela, quisiéramos que nos dejaras tareas, que nos dejaras propuestas y hacerle seguimiento para más adelante volver sobre ese tema. ¿Qué se te ocurre? Los funcionarios públicos tienen unos micrófonos gigantes para velar por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Cuando los funcionarios públicos no son garantes de estos derechos y la ciudadanía percibe esta falta de tolerancia a los periodistas y a la libertad de expresión, lo que se termina convirtiendo es, digámoslo así, en un ejemplo a seguir. Muy bien, Adriana, ¿tú qué nos quieres dejar en mente? ¿Qué rutas, qué tareas tenemos que efectuar? Yo quiero dirigir mi intervención a 5 tareas por 5, digamos, sectores. El primero, hacia el gobierno, la necesidad de implementación de políticas públicas que realmente tengan acciones afirmativas, porque se supone que el periodismo es una
actividad u oficio protegido por la Constitución, pero en la realidad eso muchas veces no se cumple. La otra es frente a los empresarios dueños de los medios de comunicación, y es que se implementen esas herramientas y esas condiciones de trabajo que permitan hacer un ejercicio libre, porque a veces incluso hemos encontrado prácticas de control de contenidos dentro de los propios medios de comunicación. Respecto a nosotros como gremios y organizaciones, yo creo que nos tenemos que unir y seguir trabajando en temas de pedagogía. Los gremios tenemos que hacer grupos focales para escuchar más de cerca, sobre todo a las mujeres periodistas. Estos temas de acoso sexual y abuso sexual, generalmente ellas no lo denuncian. Nos toca seguir trabajando y sobre todo enviando un mensaje de la necesidad de denunciar. Y frente al tema, por supuesto, de las audiencias, la necesidad de seguir trabajando asuntos referidos a la alfabetización digital, y finalmente, para los y las periodistas, un propósito de volver al ejercicio periodístico responsable y sobre todo a los valores éticos que deben mantenerse. Bien, Natalia, tú tienes también una lista de tareas para nosotros, por favor. Bueno, para el público, y puede que suene muy hippie, pero siempre que vayamos a hacer un comentario de aporte o de corrección a las personas a quienes admiramos, siempre pensarlo desde el amor, siempre pensarlo, y si me lo fuera a decir a mí, me lo diría así. Creo que ese puede ser un buen inicio. Y no solo con las personas públicas, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con las personas con quienes nos comunicamos. No está mal hacer críticas, pero es muy sano que la crítica venga de verdad del profundo amor y del profundo respeto. Segundo, actrices, actores, televisión, cine, teatro, que se sientan en acoso, pueden escribirnos a mujerygénero@actoresaca.com. Recibimos sus denuncias. Es muy importante hacer denuncia, no solo escrache y no solo denuncia pública, sino las denuncias legales, porque eso va a permitir que empecemos a generar esas políticas públicas que nos están recomendando acá y que le paremos más bolas al asunto. También les recomendaría seguir a Mujer y Género _ACA en Instagram, porque desde ahí estamos promoviendo muchos temas de pedagogía, hay información, hay guías de cómo hacerlo. Vamos a empezar también a explicar qué es el acoso, qué es el abuso y cómo se siente, porque muchas veces no sabemos que nos están abusando, no sabemos que nos están irrespetando, porque son comportamientos que están muy naturalizados. Entonces, cada vez que sintamos que algo no nos gusta, la forma en que nos dicen, la forma en que nos tocan, la forma en que nos miran, eso es una alarma que el cuerpo nos está dando para que le prestemos atención. Y bueno, sí, es cierto, trabajar en conjunto con los medios de comunicación para que la pedagogía sea masiva y para que todas las personas hagamos conciencia de comunicarnos desde el respeto. No normalizar pedagogía, no normalizar pedagogía. Ese es el llamado. Natalia Cortés, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus aportes. Muy bien. Ángela Caro, desde la FLIP, agradecimientos esta mañana. No, Mario, un agradecimiento a ustedes y pues un saludo a la audiencia, y recordarles que en Colombia, para hablar de una sociedad democrática, es muy importante garantizar la libertad de prensa. Adriana Hurtado, presidenta de FECOLPER, agradecimientos esta mañana. Mario, gracias. No más violencia a la prensa, no más violencia a las mujeres, y respeto por el derecho a la palabra, y sobre todo que sigamos en búsqueda de un país más democrático. Agradecemos también a Elianis Garrido, que ha participado a lo largo de este espacio, y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, también les extendemos nuestra gratitud. Y les recordamos que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerde que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven esta televisión, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.